hay grandes medios generalistas que están intoxicando a la opinión pública. Y en los consejos de administración de esos medios se sientan personas con una reputación profesional en el ámbito del ejercicio y que tiene que ver con el periodismo bastante delicada. Voy a poner un nombre, Mauricio Casals, se sienta en el consejo de administración de A3 Media. No voy a calificarle como persona, ni siquiera como profesional, pero sí podré referir los audios del Ferreras Gate y todo lo que hay escrito de Mauricio Casals, el libro de David Jiménez, el director, que nos enseñó las presiones y la extorsión que hace para controlar la información de, en aquel caso, un medio como El Mundo, pues eso no lo podemos permitir y hay que actuar contra ese tipo de situaciones y hay que denunciar el riesgo que tiene de quemar la democracia. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. En la televisión, que es lo que nosotros más analizamos, por una cuestión también de lógica, los contenidos en tele se hacen más virales cuando hay un clip, porque bueno, funciona mejor lo audiovisual que otras cosas, aunque también vemos ejemplos de radio y de periódicos, pero en este caso hay un duopolio donde los principales accionistas son, por un lado, el grupo Planeta en A3 Media y por otro lado, bueno, un grupo italiano donde tiene influencia Berlusconi, pero si uno hace una revisión, ahí hay un entramado económico donde participan bancos, etcétera, y sobre todo fondos de inversión que luego a su vez son muy complicados de ver quién está detrás. Primero, ¿quién está detrás de la propiedad de este oligopolio? Si quieres lo amplías más allá de las televisiones. Y segundo, ¿cuál es la manera de presionar o de controlar o los mecanismos para poder poner al servicio de los intereses de los fondos de inversión que están detrás para articularlo en una agenda setting o en una manera de comunicar? Que en este año que vamos a tener, este año electoral, con elecciones en mayo y veremos si en noviembre o diciembre, vamos a recibir una intoxicación que va a atentar contra la propia calidad de la democracia. Eso hablamos si quieres luego, pero muy brevemente, Julián, ¿qué pretenden los fondos de inversión? Que es difícil seguirles la pista, pero lo que sí es fácil es pretender saber qué es lo que pretenden. Pretenden conseguir el beneficio de una inversión publicitaria que en España el año pasado, según datos de Infoadex, que es quien hace unos grandes estudios de cómo se invierte en publicidad en España y en concreto en televisión, el año pasado en televisión se invirtieron 1.800 millones de euros. Ahí está el intento de beneficio económico, en primer lugar, de manera inmediata, por parte de los grandes propietarios de los medios de comunicación, por quienes lo representan en los consejos de administración de los medios privados. El 90% de la publicidad, sobra decir, que está en A3 Media y en Mediaset. A partir de ahí se ve el interés de controlar por parte de las empresas y los fondos de inversión de capital, de controlar las parrillas de programación de las televisiones. No controlar las parrillas de programación directamente, sino a través de la presión que hacen con la inversión publicitaria que tienen. Hay que empezar a acostumbrarnos a entender que un programa como el de Susana Griso, por poner un ejemplo, en Antena 3 al mediodía, por cada spot de 20 segundos ingresa 11.000, 12.000, 13.000 euros. Más o menos. Estos son 35.000 euros en un minuto. Estos son 350.000 euros en 10 minutos. En un bloque de 20 minutos de la mañana, a ese precio hablamos de 700.000 euros de publicidad en esa parrilla de programación. Claro, ahí los grandes grupos de capital pretenden el control de los medios porque de ahí sacan una importante tarta de beneficio. No quiero entrar, Julián, porque este ya sería otro tema mucho más delicado y que llevaría un propio programa en sí mismo, que además de llevarse el beneficio de la inversión publicitaria y presionar además con la publicidad que meten en las cadenas, pretenden condicionar a la opinión pública.
que eso sí que es importante, condicionar, manipular los estados de opinión pública para cambiar los gobiernos cuando los ciudadanos y ciudadanas van a las elecciones. Ese es el gran riesgo de que los grandes grupos de capital estén en las televisiones privadas, que si no hacen un uso honesto de lo que debe ser la calidad de la información, contribuyen a deslegitimar la calidad de la democracia en los países donde ejercen este tipo de periodismo tan desastroso. Yo te voy a hacer por poner la lupita en una cosa con el tema del grupo Planeta, como Bono, que le dieron 800.000 euros por un libro, es decir, no pueden salir las cuentas del grupo Planeta, y cómo es el que va para meter cizaña. Cuando hay que meter cizaña entre Unidas Podemos y el PSOE, siempre lo llevan y empieza a rajar tremendo. Bueno, ni hablar de otros personajes como, bueno, por ejemplo, Vicente Vallés, que este año le dieron el premio Espasa de novela, que es como el segunda editorial, no sé si la más importante, pero de las más importantes, y sobre todo ahora que está muy en boga, de hecho acabamos de estar hablando de ella, Lucía Echevarría, también le dieron el premio Planeta hace un montón, y a mí no sé si esa relación económica, que es muy importante, incluso a veces como la principal fuente, porque luego las editoriales te llevan a presentaciones, te dicen pues este libro, incluso a Ana Rosa le publicaron un libro sin que escribiera una letra, parece que Lucía Echevarría así, y luego vemos una evolución, no hablemos de Bono, pero por ejemplo Lucía Echevarría, que era una persona más o menos normal, a lo mejor no sé si progresista, a hacer no solamente copia y pega en los artículos y en los libros, sino que copia y pega los discursos de odio de Vox. No sé si tú has percibido en este caso la influencia de las ramificaciones del poder que tienen estas empresas, porque son empresas para modular incluso la forma de pensar o de hablar de las personas a las que mantiene económicamente. Las tiene, Julián, las tiene. Otra cosa es que sea difícil de demostrar con pruebas y con hechos, pero en términos de jurisprudencia de los altos tribunales de España, la suma de indicios puede acabar concluyendo como un hecho sólido, suficiente, que pueda justificar, en ese caso, una sentencia y en nosotros un argumentario. Es así, Julián, si nos enteráramos mañana de que una marca de vehículos está sacando al mercado coches sin pastillas de frenos o con los inyectores que a partir de los 80 kilómetros por hora entran en riesgo de ignición y nos vamos a quemar dentro, montaríamos una escandalera monumental. No pasa cuando esa mercancía se llama información. Y es bueno que lo empecemos a decir. Y ojalá, Julián, y dejaríamos de decirlo tan preventivamente si lo dijéramos desde los grandes medios. Que lo diga Televisión Española como ejemplo, que lo diga Radio Nacional, que lo digan los compañeros de la web y que lo digan otros muchos compañeros que hacen buen periodismo más allá de las siglas de RTV. Hay grandes medios generalistas que están intoxicando a la opinión pública. Y en los consejos de administración de esos medios se sientan personas con una reputación profesional en el ámbito del ejercicio y que tiene que ver con el periodismo bastante delicada. Voy a poner un nombre, Mauricio Casals, se sienta en el consejo de administración de A3 Media. No voy a calificarle como persona, ni siquiera como profesional, pero sí podré referir los audios del Ferreras Gate y todo lo que hay escrito de Mauricio Casals, el libro de David Jiménez, el director, que nos enseñó las presiones y la extorsión que hace para controlar la información de, en aquel caso, un medio como El Mundo, pues eso no lo podemos permitir y hay que actuar contra ese tipo de situaciones y hay que denunciar el riesgo que tiene de quemar la democracia. Si los inyectores queman los vehículos y posiblemente los conductores y conductoras, hay un ejercicio que no es legítimo, porque no es legítimo, que se está haciendo con un ánimo de quemar la democracia en España. ¿Hasta qué punto son capaces de quemarla? Bueno, por suerte, hasta un punto no muy intenso por la fortaleza de las instituciones, por la fortaleza de la opinión pública, por la calidad de país que tenemos como cuarta economía de Europa. Pero tenemos que empezar a mirar por el control y el riesgo que supone que consumamos información tóxica. Y en ese sentido, Julián, y ya acabo,
sigue siendo una perplejidad que España sea el único país de Europa, el único de los 27, que no tenga un consejo audiovisual estatal, que vigile los contenidos de los medios de comunicación todos. Radio Televisión Española está sometido al control de, primero, un consejo de administración que está propuesto por las Cortes Generales y el Senado. Segundo, la Comisión Mixta de Control Parlamentario. Y tercero, la financiación de los presupuestos generales del Estado. Nosotros tenemos un control. También la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es el órgano que nos regula y vigila. ¿Quién vigila a los medios privados? Nadie. Tal cual. Nadie. Tal cual. Nadie. Es que tiene. Bueno, mira, dice Anánina, exacto, tal cual. Te estoy escuchando y dice, ¿pero por qué no existe esto? Me refiero. Yo lo hablaba de las profesiones, ¿no? De cómo el frutero, si vende fruta podrida, no es que o multa o te cierran el negocio, lo mismo los conductores profesionales, arquitectos, cualquiera, pero es que en los mercados, precisamente, ya a nivel colectivo pasa igual, ¿no? Estás hablando de, por ejemplo, la CNMV, pues controla que los mercados tengan ciertas regulaciones porque se pueden hacer trampas, y es que en los medios de comunicación es increíble, ¿no? Y tiene todo el sentido, porque aparte yo soy de los que estoy de acuerdo que tiene que ser el periodismo y los periodistas los que hagan una fiscalización profesional de los contenidos. Reguladores donde los hay, por ejemplo, en el Reino Unido o en Francia, el Ofcom o el Consejo Superior Audiovisual francés han retirado licencias de emisión a televisiones por incumplir los principios de calidad democrática de la información. A ver si hay narices para hacerlo en España, que recuerdo, la Ley General de Comunicación Audiovisual dice que es el gobierno el que da la licencia de emisión también a los medios privados, que si no cumplen los objetivos previstos por ley, deberían no tener la capacidad de emitir. A ver quién le pone el cascabel a ese gato. Nada, esto es un sin Dios, y aparte podrá haber una normativa, pero no se hace absolutamente nada. Pero yo creo que lo más sensato que he escuchado, sobre todo porque hay experiencias internacionales provechosas, que no solucionaría el problema, pero por lo menos lo fiscalizaría. Porque es que aquí el tema es que no se fiscaliza, más allá de gente como yo o la gente en redes, tal, pero es como ya es que se ríen de nosotros, y como hay esa impunidad, van cada día un paso más adelante ya. Y como siempre recalco, no es una cuestión editorial, sino de usar la mentira para fortalecer esa editorial o esa ideología, que yo creo que es lo grave. Bueno, sí se notan en el ente público, en Radio Televisión Española, esa influencia de empresas del IBEX 35 o de otro sector, así como la vemos claramente en el sector privado, en las empresas privadas de comunicación. ¿De qué manera, si lo hace? Es una pregunta abierta, no sé la respuesta. Si hay esa influencia y cómo opera. Me pregunta si se nota. No se nota, pero existen. Claro, por eso son muy hábiles. Son muy hábiles para que no se note, pero existen. Cuando tú haces una información de una de las grandes empresas de España, hablamos de las del IBEX 35 porque son las más solventes, y no les gusta y es incómoda, no te diré que siempre llaman, pero llaman. A mí me ha pasado, hablaré de una experiencia particular sin desarrollarla porque sería muy largo de desarrollar, por una información emitida hace ya bastantes años en un telediario. Una gran empresa de nutrición de España, que en aquel momento invertía al año, era en pesetas, 600 millones de pesetas, amenazó con retirar toda la campaña publicitaria de un año, amenazó con retirar 600 millones de pesetas por haber dado una información que entendían era lesiva a sus intereses. ¿Y qué sucedió, Julián? Que RTV le ofreció como recompensa un reportaje en un programa de actualidad que le permitiera desenfadarse y no quitar la campaña de publicidad. Claro que sí, claro que son empresas con un poder inmenso, relaciones económicas y políticas, y sin que se note tienen una capacidad de influencia absoluta sobre el discurso que recibimos como oyentes y como televidentes de la radio y la televisión generalista, pública y privada en España. Y eso hay que saberlo. Y eso la gente tiene que defender, cuestionar, criticar, denunciar, y entre todos, ahora que el gobierno parece más
consciente de ese gran riesgo y entre todos acabar con esta anomalía en Europa. Libre FM, Creative Commons, ¿no se puede hacer unas leyes que regulen y penen la manipulación de los medios? Aquí, bueno, esta pregunta, yo para mí es que casi hemos dado con la clave a lo mejor que le has dicho, pero bueno, ¿cuál sería tu respuesta concreta a la respuesta a la pregunta así tal cual? No leyes no. Legislar desde un gobierno sería muy preocupante. Consejo Audiovisual Estatal con capacidad de sancionar a quien cometa deslices importantes e intoxique al oyente y al espectador. Kaworu dice, precisamente por eso no haría falta una ley que diga que la comunicación es uno de los poderes fundamentales del Estado y debe estar separado de los otros poderes y tome medidas para intentarlo, que no es algo fácil, pero al menos un intento. Bueno, esta sería una pregunta, reflexión, un poco en la línea de... Interesantísimo, Julián, si me permites muy breve. Quien ayer leí que era una candidata a la presidencia del Tribunal Constitucional, María Luisa Balaguer, redactó un voto particular en una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2017 que defendía, con el apoyo de otros magistrados del Tribunal Constitucional, Siol Ríos y Conde Pumpido, defendía que la radiotelevisión pública debe tener el mismo tratamiento como servicio público que la sanidad o la educación. No es cualquier cosa, un amparo constitucional. Imaginaros una reforma constitucional para blindar la calidad de la información en España, al menos en RTV y ojalá en el conjunto de medios públicos y privados. El Consejo Superior Audiovisual francés viene de una reforma de François Mitterrand en la Constitución francesa. Susovich nos dice, yo tengo una pregunta. ¿Cree, Roberto, que ha sido positivo que Radio Televisión Española no emita publicidad? Yo siempre he pensado que fue un error. No tenemos tiempo. Titulares. Financiación suficiente. No creo que sea el problema tener una publicidad mayor o menor. Hay ejemplos en Europa de todos los colores. Hay televisiones que solamente emiten publicidad en el prime time, que no emiten nunca. Corporaciones audiovisuales públicas que se financian a través del canon que pagan los ciudadanos. A mí particularmente, porque le pregunta a Roberto, no me molesta que no haya publicidad en televisión española. Eso sí, una financiación suficiente de acuerdo a las necesidades del desarrollo y de la creación de contenidos informativos y de programas. En España, Julián, los datos macro dicen que por persona y hogar, la financiación de RTV cuesta 24 euros año, creo que es el dato, frente al doble y el triple que cuesta en otros países de referencia en Europa, Reino Unido, Alemania, Bélgica. O sea, que estamos infrafinanciados en ese sentido. Y también aprovecho para decirlo, Julián, y hablábamos al principio de plantillas. Televisión Española, con 6.500 personas, somos la mitad de la plantilla de las televisiones y radios públicas, por ejemplo, que Francia e Italia, y somos una tercera o una cuarta parte de grandes corporaciones audiovisuales públicas como la BBC o la ZDF y ARD en Alemania. La tercera parte de plantilla que Alemania y el Reino Unido, la mitad de la plantilla que Italia y Francia. Pues es evidente que estamos infrafinanciados. Total. Paco Hons, ¿qué posibilidad hay a corto plazo de recuperar una televisión pública sin injerencias políticas? Ya sé que es una utopía. ¿Habrá que esperar a la próxima legislatura para verla hundida en caso de que suba a la derecha? Vamos a trabajar en ello. Estamos aquí, Julián, y estáis vosotros con esta intensidad denunciando el riesgo que supone no tener libertad a la hora de informar. Hoy en día no tenemos garantías suficientes, no hay garantías suficientes de libertad en la creación de los contenidos en las televisiones y radios en España. Hace falta muchísima más conciencia democrática, hay que trabajar mucho en colegios profesionales, en medios de comunicación, en los profesionales que formamos parte de las cadenas, tanto de radio como televisión, para tener unos medios libres de injerencias políticas. Julián, libres de malas injerencias políticas. No hay que denostar a la política porque la política construye la democracia. Hay que denostar a los malos políticos y a las malas políticas. Y creo que hablas de Madrid, Julián, y no voy a poner más ejemplos. En Telemadrid vais servidos
de qué se puede hacer con un gran medio de comunicación que debe ser RTVM. ¿Quién es Miguel Ángel Rodríguez para la potencia de construcción de calidad democrática de opinión pública en la Comunidad de Madrid? Es nada, es la hormiga y el elefante, pero nos ganan a veces en sitios. Iago García Ciabrión pregunta, ¿qué es lo que pasa con la APM? Es verdad que la APM, claro, es la Asociación de Periodistas de Madrid, si no me equivoco, esas son las iniciales, tiene muchas polémicas detrás, muchas de carácter político. Yo recuerdo, por ejemplo, una en las elecciones de Madrid, para que veas, si no me equivoco, no me quiero equivocar, creo que el día de reflexión, que se dice pronto, la APM hizo un evento con Mario Vargas Llosa, no me acuerdo, pero era del entorno de gente que hacía campaña por Ayuso, ¿no? Pero bueno, tiene muchos, serían casi innumerables. ¿Qué pasa con la APM? Es decir, ahí se puede ver cómo la política o cómo se politizan estos tipos de espacios, sobre todo en Madrid. ¿Qué le pasa a la APM y qué le pasa, y ahora se van a enfadar conmigo, a la FAPE? Que no representan a la profesión periodística. La APM no representa al periodismo de Madrid y la FAPE no representa al periodismo de España. Y es así de claro. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay gente en sus juntas directivas combativa, constante, que salga a la palestra permanentemente a denunciar el horror que estamos sufriendo en términos de calidad ponzoñosa de muchos contenidos informativos de radios y televisiones generalistas. Hay, como reflexión, te voy a dejar una última pregunta para el final, pero reivindicando a Radio Televisión Española, porque al final a veces se puede confundir, hablar ciertas cosas que se pueden ver con cierta crítica, fiscalización. Yo creo que aparte es lo justo cuando estamos hablando con algo que pagamos entre todos, pero yo personalmente, y yo creo que más o menos en la misma línea o parecida podemos estar, desde aquí lo que hacemos es una reivindicación de la radiotelevisión pública, igual como otros servicios de calidad, gratuita, ¿no? Que no queda otra, pero precisamente que combata esas malas praxis que se hacen desde el sector privado, muchas veces viciado precisamente por quienes la financian. Entonces, en este caso, hay, o por lo menos desde aquí, va mi grito de reivindicación por la radiotelevisión pública, por sus profesionales. Y al hilo de esto, Ana Nina te hace un comentario, una pregunta, con el cual, te hace, queremos ayudar, de decirnos cómo, y ahí estaremos. Yo creo que habla un poco como ciudadanos, cómo podemos ayudar a mejorar la radiotelevisión pública, por un lado, y entiendo también que el ecosistema mediático, que en este caso creo que no está en su mejor momento. Os agradezco un montón esa defensa de la radiotelevisión pública, porque si hay un dique mediático que contenga el riesgo de involución democrático-informativa en el que estamos ya metidos hasta el cuello, si hay un buque que haga de dique de contención con otros mucho más compañeros y compañeras de medios, ese es RTV. Pues lo dicho, Roberto, un gustazo como siempre y espero verte pronto por aquí, porque la verdad es que cada día que vienes nos sorprende gratamente. A vuestra disposición. Muy bien, pues lo mismo. Un abrazo y hasta pronto. Gracias a todos, a todas. Chao, chao, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.